Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy del, del día, la lección número 7 del 18 de abril del 2024, que es civil persona, ¿sí? Y nuestro tema de hoy en esta unidad 7 es personas por nacer, es el título general. Y tiene todos los, con respecto al que debemos conocer nosotros como abogados eh, de los menores, ¿sí? Principalmente, principalmente de que en este capítulo, en esta lección, habla mucho de los menores. Y empezamos con el tema dice nuestro subtítulo, de los menores. Los menores tenían. Recordemos que nosotros todo el tiempo vamos a ir recordando, tocando temas eh, que vienen mucho desde Roma, así que eso no nos debe este, confundir ni nada por el estilo, porque todo ha nacido ahí también. Dice, los menores en Roma, tendencia moderna, división de los menores en el Código Civil, menores de 14 años, y así son los títulos de los temas que vamos a ir tocando. Dice, personas por nacer. La misma pueden ser incluidas dentro de una categoría especial, ya que obviamente su personalidad no se halla completa, no puede desarrollar su vida jurídica normal, ni siquiera por medio de representantes, pues se halla sometido a la condición de que nazca con vida. Porque recordemos también que existen casos o hay casos de chicos que nacen muertos, ¿sí? Entonces, eso también tiene un protocolo. Nazca con vida, ¿ya? Nuestro código, al conferir capacidad al individuo o persona por nacer, según el artículo 28 del Código Civil, dice, lo hace ya en el centro de la imputación de normas. Es, pues, a partir de la concepción, sujeto de derecho. Su personalidad será, sin embargo, diferente, de- sin- será, sin embargo, diferente, excepcional, condiciones y excepcional, condicional y limitada. Recordemos que en nuestro código, ya desde acá también en el Código Civil y en la Constitución, ya habla del chico desde qué momento el chico tiene derecho. Desde el momento de su concepción, dice la Constitución, y acá mismo hemos leído una parte, dice, super, nuestro código al conferir capacidad del individuo o persona por nacer, pues a partir de la concepción, sujeto a derecho, desde el momento de la concepción, ya tiene derecho el chico. Y que no les sorprenda si alguien le dice o les pregunta desde qué momento un chico tiene derecho. Tiene derecho desde el momento de la concepción. También será excepcional, diferente, condicionada y limitada. Diferente y excepcional por no poder asimilársele a una persona que haya nacido. Por no poder asimilársele
a una persona que ya haya nacido. Tiene derecho desde el momento de su concepción, pero todavía no nació. Por eso dice, diferente y excepcional. Diferente y excepcional. ¿Por qué es condicionada? Porque los derechos que han de corresponderle se hallan condicionada a que nazca con vida. Porque de hecho que hasta inclusive nosotros los grandes, personas mayores, ya una vez muerto, ya no tienen ningún derecho, ninguna obligación, ya no tienen nada. Entonces, por eso dice, porque los derechos que han de correspondérsele se halla condicionada a que nazca con vida. Capacidad de derecho es limitada. Como un ejemplo tenemos que solo pueden recibir bienes por herencia, legado o donación. Capacidad del derecho es limitado. Un ejemplo, solo pueden recibir bienes por herencia, legado o donación, según el artículo 28 del Código Civil. Los menores no pueden hacer, no pueden tener, de tener tienen, cuando sus padres tienen muchas acciones, tienen mucho, eh, son gente pudiente, entonces ellos tienen también, pero con la diferencia de que ellos no pueden eh, disponer de esos bienes. Y vamos a ver más adelante. Según el artículo 37 dice, capacidad de hecho y de derecho. Las personas, por nacer, se hallan afectadas de incapacidad absolutas de hecho. En cuanto a lo de derecho, esta es limitada. Se hallan las personas por nacer, se hallan afectadas por la incapacidad absoluta de hecho. Pero ellos tienen derecho. Al hablar de incapacidad de hecho, ellos no pueden hacer nada. Si todavía no nacieron, no pueden hacer nada. Y si ya nacieron y siendo menores de edad, tampoco pueden hacer nada. Excepto de algunas formas que vamos a ver también más adelante del por qué ellos siendo menores o cómo siendo menores ellos eh, pueden disponer de algunas cosas. Obligaciones. Cuando los derechos adquiridos, como en el caso de una herencia, vinieran grabadas con algunas obligaciones, ella debe ser asumida por la persona por nacer, pero sujeto a que nazca con vida. Si alguien le deja algo y dice, bueno, para este chico es esto, pero para eso esta criatura, este ser viviente, este ser humano, debe nacer con vida, para que pueda tener, como dice acá, eh, para que él pueda disponer, sea mayor, ¿sí? El derecho a ser adquirido, según el artículo 28, solo podrá adquirir bienes por herencia, donación o legado. Un menor no puede ir a comprar algo, una casa, o un mueble, lo que puede. Nada no puede hacer. Por eso dice, solo podrá adquirir bienes por herencia, por donación o legado. Herencia, donación o legado. O de lo contrario, no puede hacer nada. No puede tener, no puede tener. Y si compra, también tiene, que vamos a ver un poco más adelante, y si compra, ¿qué pasa? Siendo menor.
En cuanto a la adquisición se extiende a los demás derechos. Podrán reclamar alimentos y ser reconocidos. En el caso de nacimientos de mellizos, la herencia se dividirá entre ambos, excepto que exista cláusula en contrario. Nacimientos o nacimientos. Los derechos deberán y los derechos quedarán irrevocablemente adquiridos con el nacimiento con vida. Subsiste la incapacidad del hecho absoluto hasta los 14 años y de ahí relativa hasta los 20. Desde el día en que nació hasta los 14 años, estamos hablando. Los derechos quedan irrevocablemente adquiridos con el nacimiento con vida. Subsiste la incapacidad de hecho absoluto. Subsiste la incapacidad de hecho absoluta hasta los 14 años y de ahí relativa hasta los 20. ¿Por qué dice hasta los 14? Vamos a ir viendo también otro punto más que vamos a ir viendo más adelante, porque todo viene concatenado, todo viene unido uno al otro, para que más aún, para que podamos entender perfectamente lo que es, o lo que nos dice el Código Civil. Los menores son consideradas personas físicas desde su nacimiento hasta la mayoría de edad establecida en el Código Civil, 20 años de edad. La incapacidad es la regla, ya que los menores no tienen administración de su persona. ¿Por qué dice que que los menores no tienen la administración de su persona? Porque ellos no pueden tomar decisiones. Papá, mamá, tutores, son los que toman la decisión por ellos. Pero ellos no pueden hasta tanto llegue, lleguen a tener la mayoría de edad. Y de sus bienes, dice. No tiene la administración de su persona y de sus bienes. Sin embargo, la espera de acción del menor se va ampliando paulatinamente a medida que éste va creciendo en edad, como una forma de prepararlo para el ejercicio pleno de sus derechos cuando alcance la mayoría de edad. Nosotros no podemos, la ley es como, principalmente para los menores, es como una escalera. No podemos nosotros eh, saltar un escalón sabiendo que tiene 5, no podemos subir ya en el quinto. Entonces, vamos uno artículo por artículo para ir alcanzando todo esto. Por eso dice, cuando ya le van formando, preparando para el ejercicio pleno de sus derechos para cuando alcance la mayoría de edad. Como les dije recién que no nos tiene que sorprender cuando en nuestra ley habla de Roma o de romanos, ¿sí? Los romanos se llegaron a clasificar a los menores de la siguiente manera. A los impúberes, entre los que se distinguían los menores infantes desde su nacimiento hasta los 7 años. Infantes, infantía, dice, mayores o puberti próximos, de 7 a 14 años, hombres, y 12 las mujeres. B, los púberes, los que ya habían cumplido los 12 o 14 años según el sexo, hasta los 25 años fijado por la ley, eh, por la ley pretoria.
La corriente legislativa moderna es partidaria de ir de la ley La corriente legislativa moderna es partidaria de ir acordando al menor a medida de su edad la posibilidad de ir realizando cada vez mayor cantidad de actos para así llegar a la mayoría de edad ya con algún acopio de experiencia en la vida. Por eso les dije, le puse el ejemplo de la escalera. Para aprender a subir debemos ir uno por uno, escala por escala o escalón por escalón. No podemos pretender nosotros subir escalón de por medio o cada dos escalones. No se puede. La crítica en el Código Civil, en la división de los menores de nuestro Código Civil. El Código Civil mantiene la tradicional división de origen romano, dividiendo a los menores en dos categorías, menores de 14 años y menores de 14 a 20 años. Hay que rescatar que la única diferencia importante existente entre una y otra categoría es que los actos realizados por el menor de 14 años son nulos. Por eso le decía que vamos a ir viendo del por qué los menores que hacen algo no tiene validez. Según el artículo 357 en su inciso A, dice esto. En tanto que los realizados por los 14 a 20 años son anulables. Los que todavía no cumplieron 14 años es nulo. Por eso dice, por el menos, por menor de 14 años. En tanto que los realizados por los de 14 a 20 años son anulables. ¿Qué significa eso? Que se puede ver la condición o la forma en que se hizo para que esto pueda ser anulado. Esto está en el artículo 358. Y acá vamos a ir viendo de lo que les dije con respecto a los menores de 14 años, por qué ellos no pueden disponer y según pueden en algunos casos. Menores de 14 años, su persona y sus bienes. Padecen de incapacidad absoluta de hecho, de modo que no pueden ejercer por sí mismo o por sí solo cualquier acto en la vida, de la vida civil. Por sí solo no pueden. Por eso dije, papá, mamá o tutor o alguien que esté responsable de ese niño, de ese chico o de esa persona menor de 14 años, es el que toma las decisiones. Sin embargo, dice, existen algunas excepciones que esta regla, puesto que pueden cualquiera sea la edad celebrar pequeños contratos referidos en el mismo Código Civil, trabajar de conformidad al Código de Trabajo. Acá hay cosas que sí pueden hacer los menores de 14 años. Por eso les dije, hay cosas que ellos pueden hacer, hay cosas que no pueden hacer. Trabajar de conformidad al Código del Trabajo y al Código del Menor. Desde los 12 años ya pueden trabajar. También tiene sus excepciones. Y también vamos a ir viendo en temas siguientes o en unidades siguientes. Usufructuar bienes que adquiere en retribución de sus empleos o servicios según el artículo 83 del Código del Menor. Pero no porque él puede trabajar ya a esa edad, ya trabaja directamente. Él también tiene a alguien que le respalda o que le cuida a él y a su espalda. Y el que le cuida a él se llama el Código del Menor. No por ser menor debe ser explotado tampoco.
El menor no puede trabajar por la noche. El menor no puede trabajar de guardia de seguridad. Menores de 14 a 20 años tienen incapacidad relativa de hecho. En consecuencia, sus actos son solamente anulables, pueden ser confirmados y su nulidad no puede ser decretada de oficio por el juez. Tienen incapacidad relativa de hecho. En consecuencia, sus actos son solamente anulables. No pueden tomar ninguna decisión por sí solos. Ni aunque el juez diga no, ni el juez puede hacer, y mucho menos un juez, ni mucho menos un juez porque él sabe la ley, él sabe el código, conoce el código del menor y la ley del menor, todo sabe. Por lo tanto, él no puede tomar una decisión para darle o para favorecerle a un menor. No puede. Su persona y sus bienes. Y vamos a ver qué dice. Los actos realizables son, a los 14 años, tomar posesión de bienes. Serán imputables penalmente, tendrán responsabilidad civil, serán castigados en juicio, podrán hacer donaciones. A los 14 años, tomar posesión de sus bienes, de herencia que se les había quedado, ellos pueden disponer, o tomar posesiones. Contraer matrimonios, mujeres a los 14 años y los varones a los 16. 18 años, se le podrá conferir un mandato, podrá exigir que se le exhiba cuentas de su tutela. A sus tutores, a sus curadores, ellos pueden pedir. Por eso dice que a los 18 años se le podrá conferir mandato, también podrá exigir que se le exhiba, se le rinda cuentas de la tutela. Porque supongamos que se le haya quedado mucho dinero a esta persona, a este menor, y a los 18 años ya puede exigir a que se le exhiban todos los documentos de las compras que se hizo, los gastos que se está haciendo, dónde se está usando, en qué se está gastando. A eso se refiere cuando habla de se le podrá conferir mandato y podrá exigir que se le exhiba cuentas de la tutela. Podrá reconocer hijos extramatrimoniales. Pueden ser depositarios. Cesación de la incapacidad de hechos de los menores de edad. ¿Cuándo cesa esto? Cuando la persona cumpla la mayoría de edad o solicite la emancipación. Hasta ahí es lo que él dispone o es todavía menor de edad. Hasta ese momento o hasta esos momentos, hasta la mayoría de edad y hasta la emancipación. Porque la emancipación no es que él porque dice, bueno, yo me quiero emancipar hoy y me emancipé, no, tiene su proceso. Un juez es el que le debe conceder esa emancipación. Pero tampoco el juez se va y dice, ah, bueno, ok, correcto, le vamos a emancipar a esta persona. Todo tiene un proceso, todo tiene un porqué y todo tiene un para qué.
Bien, espero que esta lección número 7 de lo que es de los menores, principalmente porque todo el tema esto hablaba o habla de los menores. Espero que les sirva y como les dije, acá tenemos dos códigos que debemos tener en práctica y debemos tener conocimiento. Código civil y el código del menor. El código civil dice una cosa en un artículo y el código del menor dice otra cosa en una. Por eso siempre les dije que el derecho es mucha lectura. Bien, espero que así como les dije que haya servido de algo, espero que sirva de algo y ponerlo en práctica en su momento. Que tengan ustedes buenas tardes, me despido ya de ustedes. Hasta nuestra próxima, eh, hasta nuestro próximo encuentro. Buenas tardes.